Empezar esta linda mañana de domingo, yo quisiera preguntar a todos ustedes, ¿cuántos llegamos a odiar aunque sea un examen? ¿O cuántos llegamos no solamente a odiarlo, ¿no? sino a no querer un examen? Hay exámenes que ciertamente son fáciles, otros son difíciles, pero a veces los llegamos a odiar porque les ponen un peso de calificación académica muy alto del que necesitamos para pasar. Otras veces por su dificultad y porque de plano como que nos hace sentir de, bueno, creo que no aprendí nada porque pues, si dicen que aquí es para aprender, no aprendí nada. Pero la realidad es que la razón que hay detrás de un examen es ver realmente si has aprendido. Por eso es que a veces darle un peso académico muy alto no debería de ser lo ideal, pero ciertamente esa es la idea. Si tú eres una persona que, este, que ha estudiado, que se ha preparado, la verdad es que no habría razón por la cual reprobar un examen. Lo mismo sucede en el caso de Abraham y de Isaac. Abraham había cometido varios errores, Abraham había cometido cosas buenas. Y llegado el momento de que él tenía a su hijo, Dios le exige y le pide que por favor le entregue a su hijo. Y cualquiera podría preguntar, ¿cómo que te lo entregue? Sí, literal. Sacrifica a Isaac. Sacrifica a Isaac, sí. Y aunque parece algo muy grande, lo que vamos a ver es que aquí estaba el examen final. Algún tiempo después Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó a Abraham. Abraham respondió, aquí estoy. Y entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te ordeno. Y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a su hijo Isaac, y con la leña para el holocausto, y se puso camino hacia el lugar que Dios le había dicho. Cortó leña para el holocausto y se puso en camino hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Y Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos y luego regresaremos a ustedes. Y Abraham tomó la leña para el holocausto y lo cargó sobre Isaac su hijo y tomó el brasero y el cuchillo en su mano. Los dos se fueron juntos. Isaac a su padre y padre mío. Y le dijo, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá para el cordero del holocausto, hijo. Así que los dos huyeron a su camino, llegaron al lugar que Dios le había indicado, y Abraham constituyó allí el altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar de la leña, y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y el ángel lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo único. Y Abraham miró a su alrededor y vio que detrás de él había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto al lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y el ángel del Señor llamó por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por haber hecho esto, no haberme negado a tu único hijo, te bendeciré enormemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Tu descendencia tomará posesión de las puertas de las ciudades de tus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por haber obedecido mi voz. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Continuando con nuestro tema de los exámenes, hubo algunos exámenes que no se anunciaron, como las veces que intentó pasar a su esposa por su hermana, como lo dice en Génesis 12 y Génesis 20, y esos fueron fracasos rotundos. O sea, si lo viéramos aquí, Abraham prácticamente reprobó. Hubo pruebas que involucraron a Sodoma y Gomorra y fueron un éxito. Hubo pruebas que involucraron la promesa de un heredero para que tuviera tantos descendientes que nunca los pudiera contar a todos. ¿Y cuáles fueron los resultados de la prueba? Mixtos, a veces sí, a veces no. A veces trató de hacer que la promesa se cumpliera a su manera en lugar de esperar el momento oportuno de Dios. Y finalmente nace Isaac. Aquí era su prueba de oro.
Porque aquí no estábamos hablando de que si obedeces o no crees en la promesa. Aquí estamos diciendo, o me niegas a tu hijo, o no me niegas a tu hijo. Y eso, queridos hermanos, querida familia, querida iglesia que nos están escuchando esta mañana, esto nos habla mucho a todos aquellos que son padres y nos recuerda que nuestros hijos, el mejor lugar donde los podemos poner es en las manos de Dios. En la universidad, sí es un buen lugar, pero si no los has puesto en los hijos, en las manos de Dios, entonces tengo que decirte que desgraciadamente van a terminar muy mal. Hay padres que lo único que les interesa es que terminen una carrera, que sean personas de bien, entre comillas, que tengan una buena esposa, unos buenos hijos, y ni siquiera se han puesto a pensar que lo único o donde ellos han fallado es en que no les dejaron a Dios como herencia. Y si tú tienes todas estas cosas, pero no tienes a Dios, de nada te servirá. Para eso está Salomón, para darte su testimonio. Salomón te dice en el libro de Eclesiastés que él probó todas las cosas. Él no le negó placer a sus ojos, no le negó placer a su cuerpo, no le negó placer a su vida. Porque él pensaba, bueno, la búsqueda del placer, ¿no? Lo que decían los estoicos. Pero él descubrió que ahí no había nada. Así como un balde de agua fría que te das cuenta de que no hay nada ahí. Nada, nada. No hay nada absolutamente ahí. No hay absolutamente nada allí. Y esto nos enseña y nos recuerda por qué es tan importante poner a nuestros hijos siempre en las manos de Dios. Y a veces cuando nosotros queremos, si no es que siempre, ponerla a nuestros hijos en manos de Dios, lo primero que surge es el, ¿sabes qué? Pero Señor, pero me la estás poniendo difícil. Esto no es tan sencillo como uno lo puede ver. Y después de todo me estás diciendo que no solamente basta con... no solamente basta con darte a mi hijo, ¿no? O sea, aparte de eso, yo tengo que sacrificarlo y sacrificártelo. Y es a veces cuando la gente se niega a dar las cosas, porque normalmente decimos, sí, pon tus planes en manos de Dios. Ah, claro, voy a poner mi negocio en manos de Dios, voy a poner mi casa en manos de Dios, voy a poner mis hijos en manos de Dios. Y cuando vemos que las cosas no están saliendo, porque a veces es una de las primeras cosas que pasan, dicen, chin, no lo hubiera puesto en manos de Dios. Mejor lo hubiera puesto en manos del SAT o de compañeros o del gobierno, ¿verdad? O de CETES. Pero nos damos cuenta de que no es ahí. Y de que a pesar de todo, allí es donde tenemos que poner a nuestros hijos, en Dios. Allí es donde tienen que estar. Allí es donde pase lo que pase y van a estar bien. Y obviamente que Abraham ni siquiera se le da tiempo de decir, oye Señor, ¿puedo llamar a alguien? No, agarra a tu hijo y llévatelo. Abraham se levanta muy de mañana y esto debía de verse por fuera mientras hacían los preparativos para ese sacrificio. Él no debía de hacerlo solo, no debía de hablar con esto con nadie. Por dentro tal vez su corazón estaba gritando de dolor. Y hay mucho tiempo para poder realizar estas tareas, pero uno tiene que cumplir la voluntad de Dios. Esto también nos enseña que realmente el cumplir la voluntad de Dios, es verdad que está en el Espíritu de Dios, es verdad que está en la soberanía de Dios, pero si lo quieres ver en un asunto mucho más personal y aplicable a tu propia vida, tienes que tener voluntad para hacer la voluntad de Dios. Voluntad para decir, hoy no hago esto, hoy de plano no me interesa que no tenga ganas de leer la Biblia, abrimos la Biblia. En nuestras clases de los días de la semana que tenemos de predicación expositiva con todos los jóvenes, nos damos cuenta de que realmente la ética de trabajo no cambia por ser predicador. No cambia porque tengas que hacer cosas, no cambia por nada de eso. Tu ética de trabajo tiene que continuar. Y una de las éticas de trabajo que continúa en la vida de todos y cada uno de nosotros es que nos importa qué emociones tengamos. O sea,
Si nos fue muy bien en el trabajo, no, hijos, vamos a comprar una pizza, un pollo Kentucky y todavía vamos a ver una película. O nos vamos al cine, nos vamos a comer y ya. Y estoy muy de buenas, ¿no? Ay, mis hijos, ay, son lo mejor que Dios me ha dado y Dios me ha colmado de bendiciones. Pero cuando no hay pizza, no hay dinero para la pizza, no hay placer para uno, apenas si salió para las colegiaturas, apenas si salió para la escuela, apenas si salió para la semana, vamos a seguir diciendo, sí, Dios es grande, Dios es bueno. Pues nuestro corazón y nuestras emociones dicen que no, porque no está tan bueno el asunto. Pero nuestra vida sí tiene que seguir diciendo que sí. La vida que Dios nos ha enseñado a vivir sí tiene que decir, continuando diciendo que sí. Y Abraham reunió sus provisiones y marchó hacia la ladera. Isaac también fue acompañándolo y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y allí edificó Abraham el altar y dispuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y ese es el tipo, de la misma manera, así como él entregó a su hijo, allí estaba él ya cumpliendo lo dicho. Y también podemos ver que así como se entregó, Isaac se entregó voluntariamente. Yo recuerdo que en todas las ilustraciones que se veían de Isaac y de Abraham cuando lo entregaba, se veía a un señor ya grande con un chavito de 3, 4 años. Pero Isaac no era un chavito de 3, 4 años. No entiendo por qué esa ilustración, ¿no? Un señor grande y un niño. No. Estamos hablando de un señor que sí, evidentemente ya era grande, como era Abraham, y de un joven de aproximadamente unos 30 o incluso 40 años en nuestros días. Y en todo esto vemos todas las cosas que pudieron haber cruzado por la mente de ambos. Pero uno decide obedecer y el otro decide entregarse al sacrificio, y esto es lo que nos lleva a ver cómo, de la misma manera en la que Isaac se entregó y aceptó el sacrificio, también Cristo lo hizo. Sin objeción, sin ninguna palabra, así como en el puesto de Jesús. Pero desde luego sabemos que Isaac no es Jesús. Y el ángel del Señor lo llama y le dice: Isaac, Isaac. Isaac, Isaac. No, Abraham, Abraham, detente. Ya no mates al joven. ¿Por qué? Porque Dios ha visto que eres fiel y por lo tanto Él jura por sí mismo que estará y que te bendecirá, y que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Isaac continuó el linaje de nuestro Salvador y de tu único Salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando llega el momento del mayor sacrificio de todos los tiempos, no había ningún sustituto para Jesús. Él era el sustituto por nosotros, pero Dios en la angustia que atravesó al Padre al ver a su Hijo morir en la cruz, dirigió su ira por el pecado contra el sufriente Salvador. Y Dios mató a su Hijo en la cruz para que a través de esa salvación, a través de ese sacrificio inimaginable, se nos concediera la salvación a nosotros. A través de ese sacrificio, Él concedería esa salvación. Por eso dicen las cartas del Nuevo Testamento que a Dios le plació que por la locura de la cruz se convirtiera la gente, porque para todos los romanos y los entendidos de aquellos años, por eso también dice la Escritura que Él cegó el entendimiento, para todo ese tipo de personas era una locura, de verdad, locura suponer que me estás diciendo que tu Salvador es un carpintero que fue asesinado por su propio Dios y que después lo levantó de la tumba, y que ahí está la gracia y el amor de Dios. Sí, allí está el amor y la gracia de Dios. Y por eso la gente que realmente se convierte por la locura de la cruz. No se convierte por unas buenas palabras dadas, no se convierte por un buen examen, se convierten única y absolutamente por la locura de la cruz. Eso es lo que convierte a la gente. Esta locura, este misterio tan hermoso, esta grandeza de Dios ofreciendo a su Hijo por ti, esa es la locura y ese es el mensaje que convierte a la gente. La gente no se convierte por una explicación bien dada. La gente tampoco se convierte por
por una buena retórica. Son cosas que, como dice John Piper, pueden mantener al vivo despierto, pero resucitarlo solamente Dios, a través de su evangelio. Así que, como palabras finales, es importante no solo enseñar acerca de las pruebas épicas por las que pasó Abraham, sino inculcar a nuestra nueva generación una fe que confíe en Dios. Y que sepa lo que sea, pase lo que pase, podamos confiar en Dios. Muchos de ustedes van a su iglesia, escuchan un mensaje, así lo voy a decir, falso. Y lo peor que pueden hacer es creerse ese mensaje sin realmente decir, bueno, eso es lo que dice la Escritura. Por eso cuando ustedes vengan aquí es porque dice, la palabra de Dios dice. Por eso nuestro compromiso es exponer los libros de la Biblia. Y ese mensaje falso, en el lado práctico esencial que te puedo mencionar de una vez por todas, es que no va a tener ningún uso para tu vida. Decir que ahora tú eres un gedeón y ahora tienes que ir a derribar las murallas de tu trabajo, así pues agarra un mazo y verle a pegar a tu jefe del trabajo, no tiene ningún sentido. Y lo dan a entender, ¿no? Y personas que no están ni siquiera entendiendo lo que dice la palabra, se ponen a hablar la palabra y te lo dicen y dándote un mensaje que ni siquiera es lo que tienen que vivir. Dice la palabra que vendrán tiempos difíciles, que vendrán momentos complicados a tu vida. Y tú lo que tienes que hacer es sí esforzarte, sí ponerte a la brecha por Cristo, sí defender tus creencias, pero más que otra cosa tienes que tener tu fe puesta en Dios. Acuérdate que tu tiempo de prueba jamás va a terminar hasta el día en que llegues a la patria celestial. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y que Dios te conceda la fuerza que le dio a Abraham. Dios te conceda la prueba que le dio a su hijo en la cruz, la fuerza que le dio a su hijo en la cruz para soportar esta vida. Y Dios te recuerda, y sobre todo, que tenemos la meta más grande por la que vale la pena vivir. Y esa meta es el supremo llamamiento del Señor Jesucristo. Allí está nuestro camino. Allí está nuestra meta. Y como palabras finales para aquellos que no son cristianos, no importa dónde fijes tu meta hoy en día. Si tu meta no está fijada en Jesucristo, no tienes absolutamente nada. Hoy, más que nunca, fija tu meta en Jesucristo. Este mundo se acabará, esta generación perversa juzgada, y tú solamente tienes un lugar a donde poner tu mirada. Y es en el Salvador, el Señor Jesucristo.